Buenas noches, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a importar una base de datos mediante SQL Server y realizar consultas en Power BI. Entonces, como primer paso, nosotros abrimos lo que es Microsoft SQL Server y nos vamos a conectar a un servidor mediante la página principal o pantalla principal. Entonces vamos a la opción de conectar y seleccionamos una conexión. Se nos despliega lo que es la conexión con un servidor. En este caso tenemos diferentes formas de conectarnos mediante una autenticación en Windows o también mediante autenticación de SQL Server, ya sea la ocasión. Entonces, en este caso vamos a usar la autenticación de Windows y le damos a conectar. Después de esto se nos conecta al servidor, que es este como está registrado. Después nos vamos a la parte de las bases de datos. En este caso tenemos ya 4 bases de datos cargadas previamente. Seleccionamos la primera, que corresponde a una sucursal que tiene clientes, ventas y diferentes tablas creadas. Entonces nos dirigimos a la parte de tablas y aquí se nos van a desplegar las tablas que tenemos creadas ya previamente. Entonces tenemos 6 diferentes tablas. En este caso vamos a trabajar con la tabla clientes y vamos a ver qué campos contiene. Entonces tenemos diferentes campos como son el código, el nombre, el apellido, etc. Entonces para esto vamos a la parte de la base de datos, le damos clic derecho y vamos a hacer una nueva consulta con una nueva query. Entonces, aquí digitamos lo que es el código mediante SQL. Entonces, usamos la estructura que se conoce normalmente, que es el select. Eh, Usamos el asterisco para visualizar todos los datos de aquella tabla. Usamos también el from para especificar la tabla. En este caso, vamos a trabajar con la tabla clientes y le damos a ejecutar. Entonces, aquí se nos carga ya la consulta. En este caso, con todos los datos que tiene la tabla clientes. Ya. Después de esto, como segundo paso, tenemos que importar esta base de datos o estas tablas a Power BI mediante la siguiente función. Entonces, tenemos cargado previamente lo que es el SQL Server y nos dirigimos al Power BI. Entonces, aquí en la parte del inicio nos dirigimos a obtener datos y tenemos diferentes formas. Entonces, nosotros estamos trabajando con SQL Server y nos dirigimos a esa opción. Entonces, se nos despliega una ventana en la cual nosotros debemos introducir o agregar lo que es el servidor, el nombre de la base de datos y además tenemos una configuración también. Entonces, como servidor, aquí es un punto muy importante. Nosotros vamos a conectarnos con el mismo servidor que tenemos en SQL Server. Entonces, volvemos al Microsoft SQL Server, nos vamos a la parte donde está el servidor, le damos clic derecho y vamos a la parte de propiedades. Entonces, se nos despliega las propiedades del servidor y aquí vamos a encontrar lo que es el nombre del servidor. Entonces, tenemos esta estructura y aquí tenemos el nombre. Copiamos este nombre de aquí, que es el servidor que estamos usando. Ya, minimizamos y nos dirigimos de nuevo a Power BI. Entonces, aquí copiamos y pegamos el servidor que estamos usando. Ya, después escribimos la base de datos que queremos usar. Como teníamos 4 bases de datos diferentes, seleccionamos una. Entonces la base de datos se llamaba cualquier cosa. Ya, verificamos que esté bien digitado y aquí vamos a la parte de importar. O si no, también tenemos lo que es la parte de opciones avanzadas. Aquí nosotros podemos pegar lo que es una instrucción en SQL Server para importar datos específicos. Entonces, como primer paso, vamos a hacerlo de forma completa, con la base completa. Y damos a importar y aquí damos a aceptar. Entonces, en este momento se nos va a estar cargando ya previamente lo que es la tabla con los datos que contiene de la base de datos que seleccionamos. Entonces, bueno, esto sí puede tardar un momento porque es un poco pesado.
Listo, entonces aquí se nos despliega lo que es ya la ventana de visualización de la tabla que teníamos, que es la que vamos a importar. Entonces, igualmente esperamos a que se cargue, ya que puede tardar un momento, dependiendo del servidor o internet que use. Entonces, aquí tenemos lo que es la base de datos que hemos importado y aquí tenemos las diferentes tablas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la tabla clientes y también adicionalmente componentes. Entonces, damos a el visto en las dos tablas y vemos la vista previa de lo que vamos a importar. Y después de esto, vamos a también a dar a encargar y ya se nos va a visualizar lo que es las tablas. Entonces aquí tenemos la tabla que es componentes, que tiene diferentes datos, y la tabla clientes, que también tiene sus diferentes datos. Y damos a cargar. Entonces aquí ya esperamos que se cargue la base de datos con las tablas que seleccionamos al Power BI. Entonces ya una vez cargada la base de datos con las tablas correspondientes, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí en la opción de campos se nos va a desplegar lo que es la tabla de la base de datos. Entonces damos clic en campos. Bueno, todavía está cargando un momento. Y bueno, listo. Entonces, una vez que ya tenemos cargada la base de datos con las tablas correspondientes, vamos nosotros a desplegar en la parte derecha, donde tenemos los campos. Aquí se nos van a desplegar lo que son las tablas, la base de datos y las tablas que nosotros habíamos importado.
Y listo, entonces aquí tenemos lo que es las tablas que habíamos importado de la base de datos que ya mencionamos. Entonces desplegamos y aquí podemos ver lo que es los diferentes campos. Y aquí también tenemos diferentes campos, cada una con su diferente tipo de campo, tipo de dato. Ya. Entonces aquí en la parte izquierda tenemos lo que es el informe. Aquí en la parte principal nosotros podemos crear lo que es diferentes visualizaciones, ya que el Power BI es un programa que nos permite hacer visualizaciones de datos. Ya. En la parte de abajo tenemos lo que son los datos de las diferentes tablas. Entonces, nosotros habíamos importado dos tablas. Y aquí se nos va a desplegar los datos de dichas tablas. Entonces, igualmente esperamos un momento. Y aquí tenemos lo que son las variables o los campos que ya contiene cada tabla. Y para nosotros poder visualizar los datos, vamos a dar clic en la flechita y ya se nos despliega todos los datos. Y tenemos de la tabla clientes, o si no vamos a la otra tabla que es de componentes y también se nos despliega los datos que contiene. Listo. En la parte de abajo tenemos lo que es el modelo relacional. Aquí nos aparecen las tablas. Aquí nosotros podemos crear relaciones, podemos añadir columnas o añadir campos, podemos editar también registros y demás. Entonces en este caso esto no lo vamos a ver y volvemos a la parte de lo que es el esquema. Entonces aquí nosotros vamos a crear una pequeña tabla que es un pequeño gráfico, ya un gráfico de barras agrupadas. Entonces damos clic en dicha función y nos va a crear una gráfica. Entonces aquí tenemos la gráfica, nosotros ampliamos para mayor y mejor visualización. Ya, en esta parte nosotros agregamos lo que son los campos que queremos. Entonces vamos a trabajar con el campo ciudad. Entonces nosotros damos clic o si no solo desplegamos a la parte de visualizaciones donde tenemos las herramientas y vamos a seleccionar esto como el eje y en la pestaña de valores vamos a seleccionar mediante provincias. Entonces seleccionamos y arrastramos a la parte de valores y se nos va a crear un gráfico que tenemos ahí. Entonces para nosotros seguir realizando consultas mediante el lenguaje SQL nos dirigimos nuevamente a lo que es el Microsoft SQL Server y nosotros podemos seguir editando la consulta. Entonces, tenemos una consulta y vamos a agregar una condición, en este caso la conocida como el web. Entonces, nos vamos a decir que la ciudad del cliente que sea igual o los que pertenezcan a la ciudad de Quito. Entonces, como Quito es un valor de texto, se va entre comillas y nosotros agregamos lo que es la palabra. Ya nos verificamos que tengamos todo correcto y damos a ejecutar y se nos realiza la consulta de todos los que pertenezcan a la ciudad de Quito. Entonces, aquí de igual manera copiamos este código de consulta y vamos a dirigirnos de nuevo aquí y agregamos en la parte de nuevo el mismo proceso. Vamos a obtener datos igualmente lenguaje SQL mediante o de SQL Server y se nos va a desplegar otra vez la ventana de conexión a un servidor. Entonces aquí de igual manera lo que hicimos anteriormente, nos dirigimos igual al Microsoft SQL Server de nuevo, damos clic en la parte del servidor, vamos a sus propiedades y de nuevo copiamos lo que es el nombre del servidor. Volvemos al Power BI, entonces pegamos el servidor, escribimos la base que estamos ocupando, que era la misma que la anterior, verificamos que esté bien escrito y aquí vamos a la parte de opciones avanzadas. Entonces aquí nosotros ponemos la instrucción que habíamos creado en SQL Server, que es este tipo de consulta. Entonces copiamos de igual manera esta instrucción y la pegamos en la parte de la instrucción. Tenemos esto.
¿Esto para qué nos sirve? Es para que al momento de importar solo se nos importe estos datos o esta consulta de la tabla en específico. Entonces aquí vamos a incluir columnas de la relación y nada más. Y vamos a aceptar. Entonces de igual manera esperamos que se cargue la consulta. Y bueno, entonces eso es todo en cuestión a consultas mediante SQL Server. Tomar en cuenta que debemos tener una conexión hecha entre el Microsoft SQL Server y Power BI para no perder datos. Y gracias.